Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Hoy estaremos direccionando esta nueva emisión de Faro Caribe acerca de las recomendaciones para prevenir enfermedades de riesgo cardiovascular. Hoy tenemos con nosotros al doctor Deiber Paternina Flores, médico general. Él tiene una amplia experiencia en programas de prevención y promoción de salud y tiene un amplio conocimiento en manejo y cuidado de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Al doctor Deiber Paternina le damos la bienvenida a esta nueva emisión. Doctor, bienvenido a Faro Caribe. John, muchas gracias por la invitación y a hablar de un tema tan importante como son las enfermedades de riesgo cardiovascular. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de los distintos canales de difusión. Doctor, hablar de este tipo de enfermedades, parece ser que estamos hablando de enfermedades que están de moda. ¿Por qué abunda este tipo de complicaciones en salud? Bueno, cabe aclarar que las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan el corazón y el sistema circulatorio. Eso incluye arterias, venas, capilares, y dentro de este conjunto de enfermedades hay factores ambientales que promueven el desarrollo de ellas, dietéticos, así que yo creo que confluye, es un conjunto de factores que hay actualmente en la sociedad que promueven el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. Es diferente, digamos, la sociedad en la que vivimos hoy en día, en que los hábitos de alimentación pues son más nocivos, más dañinos, el sedentarismo, por los mismos medios de transporte y todo lo que conlleva a ello ha promovido la aparición o el aumento en la prevalencia de las enfermedades de riesgo cardiovascular. Doctor Deiber, nosotros o el común denominador de las personas cuando escuchamos hablar de enfermedades de riesgo cardiovascular simplemente pensamos que tiene que ver con el corazón, pero ¿hay algunas otras enfermedades que integran este grupo? Claro que sí. Las enfermedades de riesgo cardiovascular incluyen lo que es la diabetes, la hipertensión arterial. Se puede decir que parte de cuando decimos riesgo cardiovascular, infarto agudo de miocardio, son enfermedades que están dentro del grupo de enfermedades de riesgo cardiovascular. ¿Podemos decir que hay algunas principales dentro del grupo que usted ha mencionado? La principal, la diabetes, creo que es una de las principales por su afectación y su daño, su efecto deleterio sobre el sistema cardiovascular. Aquellas enfermedades que tienen un impacto directo sobre el sistema cardiovascular son las que llamamos enfermedades de riesgo cardiovascular. Bueno, hacia allá va dirigida la siguiente pregunta. Sabemos que toda complicación en salud, dependiendo del avance en el que se encuentre, puede traer consecuencias drásticas para la persona que la padece, pero me imagino que dentro de todo este grupo de enfermedades hay una que pueden generar mayor riesgo en la persona. ¿Cuáles son? Bueno, por prevalencia en nuestro medio y en la sociedad, lo que es la diabetes, esa es una de las principales enfermedades de riesgo cardiovascular que tenemos hoy en día. Desde el 2006 ya salió una resolución que la diabetes es considerada como una epidemia. Aquí en Colombia tenemos alrededor de un 7 a 9% de la población con diabetes, la mayoría diabetes tipo 2. También un gran porcentaje de personas con hipertensión arterial. Así que yo creo que estas dos serían las principales dentro del grupo de enfermedades de riesgo cardiovascular. Daños colaterales. Daños colaterales, infarto agudo de miocardio, eventos cerebrovasculares, pueden ser eventos isquémicos, cerebrales o hemorrágicos, enfermedades arteriales periféricas, nefropatía, retinopatía. Mira, lo que pasa es que la enfermedad de riesgo cardiovascular, todo nuestro cuerpo está compuesto por el sistema vascular, no solo es cardio sino vascular, a donde llegan las arterias, las venas. Entonces, como van dañando estos capilares, los órganos donde se dañan se ven afectados. Por eso en la diabetes vas a ver el paciente con retinopatía, que le daña los ojos, nefropatía, el paciente con enfermedad renal termina en diálisis, el paciente con enfermedad
arterial periférica, que hacen úlceras en los miembros inferiores, pacientes con problemas de los nervios periféricos, porque también hay algo que se llama neuropatía periférica. Es un conjunto de síntomas generales porque va afectando la parte vascular de cada órgano, ¿no? Y eso crea una disfunción de este mismo. Doctor, ¿es posible que una persona pueda padecer varias enfermedades de este tipo, ya de las principales que tienen que ver con las enfermedades de riesgo cardiovascular? Claro que sí. Es común ver a los pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes. O sea, creo que es el conjunto, ¿no? Inicia por un sobrepeso, por malos hábitos de vida, o un estilo de vida no saludable que conlleva a una diabetes, luego una hipertensión. Hay que aclarar que estas enfermedades están muy relacionadas con el estilo de vida. Entonces, precisamente te mencionaba al principio que por eso la gran prevalencia hoy en día, porque nuestros hábitos y nuestro estilo de vida hoy es más tendiente al sedentarismo y a hábitos de alimentación no sanos. Doctor, las consecuencias de una persona que varias enfermedades de este tipo le confluyen. Consecuencias, digamos, pueden ir hasta complicaciones fatales. Un paciente que, así como se tapan algunos vasos, hay algunos vasos en algunos órganos como el corazón. Por ejemplo, que las arterias cuando se tapan, que son producto de, digamos, de estas enfermedades crónicas, que se tapan, se llenan de grasa, causan un infarto agudo de miocardio. Y un infarto agudo de miocardio puede causarle la muerte al paciente. Así que pueden ir complicaciones desde lo más extremo, que puede ser un fallecimiento del paciente, hasta complicaciones severas como amputaciones, ceguera por la retinopatía, terminan en diálisis por daño al riñón. Bueno, ¿cuáles son las edades más propensas en que una persona puede sufrir este tipo de enfermedades? Tiende a estar alrededor de los 45, ya 50 años de edad, comienzan a presentarse, son más altas la prevalencia de este tipo de enfermedades. Doctor, hoy por hoy podemos ver que este tipo de enfermedad no solamente ataca a personas de 30, 40 años, sino estamos viendo que ha comenzado a afectar a la población infantil. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando se presenta este tipo de enfermedades en los niños como diabetes, normalmente se debe a factores genéticos. Hay un tipo de diabetes que es la diabetes tipo 1. Normalmente en los adultos es la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 1 sí se debe a un déficit ya enzimático, y hay un problema relacionado con la genética. Pero también hay que tener en cuenta que los factores ambientales influyen mucho. Hay niños que por ser obesos, por los malos hábitos de alimentación, sedentarismo, todo eso conlleva aparición también de enfermedades de riesgo cardiovascular. Cuando se presenta hipertensión arterial en los niños, pues siempre buscamos causas secundarias, porque no es normal que un niño tenga este tipo de enfermedades como hipertensión arterial. ¿Se tiene un promedio de la población de niños que en la actualidad está siendo afectada con este tipo de enfermedades? Bueno, yo creo que influye mucho el hecho de los cambios de hábitos y alimentación, que es lo que ha visto que de pronto la prevalencia y que de pronto antes no teníamos como la forma de medir las estadísticas. Esto también influye mucho, que ahora hemos despertado como la alarma acerca de la problemática. Pero habrá que ver entonces de pronto la literatura actualmente que nos diga acerca de esto. Doctor, normalmente en Colombia y en Cartagena no tenemos la costumbre de hacernos chequeos continuos para ir revisando la salud, y muchas veces nos damos cuenta que padecemos X o Y enfermedad cuando ya va avanzada. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de los síntomas de estas enfermedades? Bueno, siempre es bueno acudir al médico, y el Estado enfatiza mucho lo que es el modelo preventivo en salud. A veces no se cumple, no es el modelo que seguimos. Aquí tenemos un modelo más curativo que preventivo, ¿no? Siempre tratamos más la enfermedad, pero el impacto en complicaciones crónicas como presentan estas enfermedades, la diabetes, hipertensión, se puede disminuir drásticamente si se hace diagnósticos oportunos, es decir, que los sistemas de prevención sean activos. En cuanto a lo que tú me preguntas de signos de alarma para tener en cuenta, el sobrepeso es un signo de alarma, el aumento del perímetro abdominal por tejido adiposo,
no es normal que tengamos esa grasa acumulada. Anteriormente había, creo que la cultura que entre más gordo era más saludable. Tenían más salud. Sí, pero es todo lo contrario. De hecho, un predictor para riesgo cardiovascular es el perímetro abdominal. Entonces siempre, no solo los exámenes de tamizaje, sino que el examen físico se mide el perímetro abdominal, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Entonces ese tejido adiposo, pues un signo de alarma. De pronto que la persona tenga mucha sed. Cuando ya la diabetes está instaurada, el paciente va a presentar síntomas como sed, que es polidipsia, mucha sed, o orina mucho. Eso es como signo de alarma para tener en cuenta, pero ya en ese caso pues va a estar instaurada la enfermedad. Doctor, yo soy relativamente delgado. Una vez acudí al médico y me dijo, usted tiene en la parte abdominal obesidad en primer grado. ¿De qué grado de obesidad estamos hablando que ya la persona debe alarmarse? Pues lo que te hablaba del perímetro abdominal, lo que pasa es que a veces los hombres, de pronto la contextura es delgada, pero hay acúmulo de grasa dentro del perímetro abdominal, y eso es un reflejo indirecto de, usted sabe que igual el sistema vascular que le hablaba, se va agregando grasa a las paredes de las arterias y de los vasos, y eso es lo que causa problemáticas como el infarto agudo del miocardio. Entonces es un predictor de riesgo cardiovascular en los hombres y en las mujeres. El medir con una medida menor a 90 centímetros. 90 centímetros se puede considerar que es una medida pues sana. Bueno, ya sabes, varones, vamos a alistar el metro. Ahora que lleguemos a casa nos medimos y pasamos de 90 centímetros, bueno, hay que hacerse un chequeo. Doctor, continuando, hablemos ahora de la cultura de prevención, porque creemos que si tú previenes esta enfermedad, nos tienes que atenderla después. ¿Cuáles son las metodologías en que podemos prevenir sufrir este tipo de complicaciones en salud? Bueno, lo principal, los exámenes de tamizaje, ¿no? Una glicemia basal en ayunas, que la persona consulte a su médico de cabecera. Siempre hay médicos de atención primaria y le va a mandar unos exámenes, los de rutina, para ver la función, marcadores de lesión o función renal, para ver cómo está funcionando, cómo están las grasas en el organismo, colesterol, triglicéridos, y también una prueba de glicemia basal. Entonces, creo que lo principal es eso, los exámenes de tamizaje, y los otros, pues, porque es que a veces son enfermedades silenciosas. Entonces, a veces los síntomas, cuando ya se instaura, ya la enfermedad está. Entonces, siempre es como darse cuenta de si estoy en sobrepeso, ¿ya? Que digamos que es como el principal de los principales factores de riesgo. Doctor, la semana pasada en Faro Caribe hablábamos acerca de la actividad deportiva y física para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Se aplica en este caso? Claro, o sea, el tratamiento de este tipo de enfermedades es un tratamiento, digamos, grupal, en conjunto. No solo digamos que el fármaco, sino también va aliado a estilo de vida saludable y actividad física cardiovascular, que implica actividades como correr, caminar, nadar, montar en bicicleta, ejercicio cardiovascular, y se recomiendan alrededor de 150 minutos de ejercicio cardiovascular semanal, es decir, media hora de ejercicio que haga la persona al día. Está bien, va a prevenir mucho las enfermedades de riesgo cardiovascular, le va a ayudar a tener un estilo de vida más saludable y va a ser en consecuencia una persona mucho más sana. Muchas personas van al gimnasio y hacen ejercicio de peso, pero ¿esto se aplica en qué medida para este tipo de enfermedades? Bueno, el ejercicio que está más recomendado acá es el ejercicio cardiovascular. El ejercicio cardiovascular acelera lo que es el ritmo cardíaco. Por eso cuando trotas, cuando corres, cuando nadas, y esto puede ir acompañando ejercicios, no estamos desestimando el ejercicio de peso, puede ir acompañándolo con una rutina de peso que te ayudará a tonificar, y también se trabaja la parte cardiovascular, pero en el ejercicio cardiovascular como tal, los que mencioné, se acelera mucho más el ritmo cardíaco. Doctor, bueno, este tipo de enfermedades, una vez que se tiene un diagnóstico y es avanzado, ¿tiene cura? Bueno, se puede controlar. El objetivo es mantener la enfermedad controlada. No hay un tratamiento curativo como tal. Recordemos que
hay un déficit por ejemplo, en la diabetes de producción de insulina. En la diabetes tipo 1 ya es un déficit ya congénito en los niños, y no se produce no se produce insulina. En la diabetes tipo 2, que ya es más de adulto, que va ligada a otros factores de riesgo y se puede mantener controlada, pero como un tratamiento curativo, un fármaco curativo para estas enfermedades no hay todavía como tal. ¿Y cuáles son las recomendaciones a ese tratamiento ya a seguir de manera más estricta? Bueno, el tratamiento inicial, como le dije, no es un tratamiento unitario. Digamos que este es un tratamiento confluente, o sea, es un grupo. El tratamiento es grupal. Se necesita de los fármacos. Inicialmente, cuando se hace diagnóstico de diabetes tipo 2, se inicia con metformina, pero aparte de la metformina están los hábitos de vida saludable. Hay que cambiar la alimentación, hay que cambiar el estilo de vida, hay que implementar ejercicio de riesgo cardiovascular, y muchas veces los pacientes solo con estas medidas logran mantenerse controlados, pero toca mantener las medidas porque si no, nuevamente pues aparece la enfermedad. Bueno, a través de redes sociales he podido escuchar a personas que dicen tener conocimiento acerca de este tipo de enfermedades, y a través de un proceso de sana alimentación, de ejercicio, ellos dicen que puede revertir esta enfermedad, incluso el proceso curativo puede ser efectivo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo creo, como te dije, o sea, sí, estas medidas son de gran impacto. O sea, hay pacientes, dependiendo en qué momento se diagnostiquen las complicaciones que hay también. ¿Listo? Pero hay pacientes con, digamos, algo que se llama prediabetes, que normalmente que es una condición de riesgo, es decir, no clasifica con los datos, digamos, de laboratorio para diabetes como tal, pero está en un riesgo de padecer diabetes. En este momento, en ese rango, no se instauran medidas farmacológicas, sino solo medidas de ejercicio, hábitos de vida saludable, y con esto la persona, claro, que logra revertir. Pero una vez ya instaurada la enfermedad, que se haga el diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento farmacológico, pero con estas medidas también la persona puede inclusive llegar a no requerir el tratamiento farmacológico. ¿Sí ves? Pero la idea es mantenerlo, estos hábitos de vida saludable. Doctor, ¿hay un tratamiento específico para todos los pacientes o se da de acuerdo a la gravedad, el diagnóstico y también la edad? Bueno, mire, el tratamiento en particular con esto de la diabetes pasa algo, o sea, el médico instaura el tratamiento, pero yo creo que es de las enfermedades que se trabaja más de la mano con el médico, porque el que se aplica la insulina, en caso tal de que el paciente se aplique la insulina, es el mismo paciente, y quien lleva el control de la glucometría en casa es el paciente. Nosotros le modificamos las dosis de acuerdo a los registros que nos lleva el paciente, pero el paciente tiene que aprender a manejar y a titular esta aplicación de este medicamento. A veces se les hace muy difícil, pero para eso está un equipo, para eso a nivel de atención primaria yo creo que las enfermedades cardiovasculares ya tienen un enfoque. Las EPS, las IPS lo tienen claro, tienen sus programas, y lo ideal es que cuando la persona sea diagnosticada, inmediatamente derivada a uno de estos programas especiales. Es decir, no va a la cita con un médico general, digamos, habitual, sino que lleva un control trimestral, o dependiendo cada cuánto lo requiera, con un médico que tiene un enfoque o tiene, digamos, que está preparado para enfermedades de riesgo cardiovascular, y ahí se le hace un monitoreo, seguimiento, porque estos pacientes necesitan una secuencia de laboratorios, una secuencia de revisiones más sistemáticas, en ánimos de prevenir, ¿no? De prevenir las complicaciones futuras. Todo esto se hace de carácter preventivo, o sea, tratar de prevenir las complicaciones que pueda tener el paciente. Bueno, hablemos en caso de esos pacientes que han sido diagnosticados con alguna enfermedad de este tipo y no acatan las recomendaciones. ¿A qué consecuencias se exponen? Esos son los pacientes que uno normalmente recibe descompensados y llegan a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, un paciente con diabetes que no es adherente al tratamiento farmacológico ni hábitos de vida saludable es un paciente que va a complicarse, digamos, con una cetoacidosis diabética. Vas a encontrar glucometrías muy altas, y de hecho el marcador del glucómetro hay algo que se llama high.
ya no marca un número máximo, sino que dice high. Y el paciente ya sabe que cuando tiene es que la glucometría está muy alta y muchas veces consultan por eso. Muchas veces por los hábitos de alimentación que no son adherentes tampoco. Entonces, ¿qué te digo? Complicaciones como acetoacidosis diabética, que es un paciente que va a requerir una estancia en una UCI, que puede complicarse con otro tipo de infecciones, que está en riesgo la vida, ¿no? Digamos, por no tener un mecanismo de prevención, porque pasa algo. Cuando hacen diagnóstico con habitual, digamos, frecuencia, los pacientes son reacios como a aceptar el diagnóstico y a implementar el tratamiento. Ni siquiera con mejorando los hábitos de vida saludable, que yo creo que con eso puede evitarse unas complicaciones mayores. Entonces lo veo con frecuencia. Pues esa puede ser puede ser acidosis diabética, pueden ir dañándose los órganos con el tiempo. Entonces el paciente ya va a debutar con insuficiencia renal, se le dañan los riñones, retinopatía, el paciente va a dejar de ver, tanto la diabetes como la hipertensión, ¿no? En la diabetes, lo que te hablaba de la neuropatía periférica, se dañan los nervios, son enfermedades con afectación multisistémica, ¿no? Por eso digamos que la relevancia, no solo porque van muy ligados a los hábitos de vida saludables, a los hábitos de vida que tenemos, sino también porque las complicaciones cuestan bastante. Las complicaciones representan un costo alto para el sistema de salud. Doctor Deiber, para terminar, signo de alarma y un pequeño paso a paso de cómo prevenir caer o padecer este tipo de enfermedades. Bueno, vamos a hablar entonces de lo primero, prevención, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Hacerse siempre los chequeos, ¿no? Consultar al médico, hacerse anual, así sea, de pronto visitar al médico, una consulta, doctor, qué exámenes necesito, más si tiene factores de riesgo hereditarios como padres, madres con diabetes e hipertensión arterial. Son enfermedades con un componente hereditario, entonces hay que tener en cuenta eso puede ser también un signo de alarma. Hacerse lo que le dije, los exámenes de tamizaje, implementar un estilo de vida saludable. Yo creo que no se trata de dietas estrictas, se trata más bien de crear conciencia acerca de que lo que nos comemos nos hace vivir o nos mata literalmente. O sea, es como crear conciencia un poco de ello y crear una dieta balanceada, ¿no? Evitar lo que es las azúcares refinadas, las harinas, los carbohidratos simples como el azúcar de mesa, los jugos con mucho azúcar, los jugos que vienen en botellas. Ahora el ministerio tiene una nueva, en aras de esto también, de prevención primaria, tiene etiquetas en los productos que dicen alto de azúcar, alto en sodio, y nos damos cuenta que a veces muchas cosas de las que creíamos que no tienen azúcar son con altos contenidos de azúcar. Entonces es eso, la alimentación es fundamental, implementar el ejercicio cardiovascular, la actividad física creo que es de lo más sanador que le puede servir a los pacientes. Activa su sistema musculoesquelético y lo ayuda en gran manera a prevenir. De hecho, cuando se hace diagnóstico de hipertensión arterial, muchas veces solo con implementar estas medidas los pacientes recuperan su presión arterial normal, se lleva un seguimiento estricto, quedan en el programa y no requieren muchas veces terapia farmacológica. Es decir, que vale la pena. Vale totalmente la pena. Y dependiendo, mira, hay pacientes que no implementan estas medidas y son pacientes polimedicados con altos medicamentos, y una vez comienzan a implementar alimentación, por ejemplo, para el paciente con hipertensión arterial baja en sodio, para el paciente diabético que aprenda así a hacer la dieta adecuadamente, es que tiene un equipo de nutricionistas, del médico, y que implemente el ejercicio, muchas veces se retiran mucho de los fármacos que están consumiendo. O sea que estas medidas sí son de gran impacto. Por eso que te digo que el tratamiento de estas enfermedades en especial no es solo farmacológico, sino es un tratamiento grupal. Recordar los signos de alarmas. Signos de alarma, si tiene sobrepeso, ahorita hablamos del perímetro abdominal. Bueno, en hombres creo que es hasta 100, 102, 100, ahí está el promedio. Entonces, para que tengan como la medida, las mujeres como alrededor de 90 más o menos también el perímetro abdominal. Las mujeres también tienden a acumular muchas grasas en la parte abdominal. A veces nos vemos
ya hablábamos, John, que la obesidad hoy no es sinónimo de salud, sino más bien de enfermedad. ¿Listo? Si estamos con sobrepeso, si tenemos de pronto estilos de vida no saludables, como si nuestra alimentación es muy mala, si estamos debutando con mareos, por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga el colesterol elevado, si nos zumban los oídos, en el caso de que un paciente mayor con hipertensión arterial, lo que va a sentir es cefalea, dolor de cabeza, pitidos en los oídos. El paciente que tiene diabetes, a veces, mira, particularmente me pasó con un paciente que era de una zona rural y decía, vengo hace un mes con mucha sed frecuente, bebo toda el agua que hay, orino mucho, y cuando obviamente ese paciente llegó descompensado, entró en una unidad de cuidados intensivos, esos son signos de alarma, ¿no? Pero ya ahí la enfermedad está instaurada. Doctor David Paternina Flores, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y compartir ese conocimiento con nosotros. Listo. Bueno, gracias por la invitación y por aportar un poco también a las personas que nos escuchan, a darles estos tips, a que creen de pronto conciencia en la importancia de lo que es prevenir este tipo de enfermedades, porque tratar las complicaciones, la verdad que ya es muy triste y a veces también es como para los pacientes, digamos, que los conlleva a otros estados ya de depresión, viene ligado a muchas cosas, ¿no? Entonces es mejor prevenir, sale mejor la prevención que mucho con gran trayecto que la enfermedad. Una vez más, doctor, muchas gracias. Listo, John. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en nuestra próxima emisión de Faro Caribe. Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Casiani.